Y se acordó Dios de Noé y todas las bestias y todo el ganado que estaban con él en el arca. Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y descrecieron las aguas. En la porción de la Torá de esta semana tenemos el relato del diluvio y las secuelas que lo siguen, lo que lleva a su relato algo anticlimático de la Torre de Babel. Aunque no tenemos toda esta semana para cubrir cada detalle en esta parte, me gustaría que nos centráramos en una pregunta extraña que me ha molestado desde que era niño. ¿Por qué Dios necesitaba destruir la tierra con un diluvio? ¿No podría haber sido más fácil hacerlo de otra manera? Aún más extraño, una vez que Noé deja el arca, Dios hace un pacto con él en el que le jura que nunca más destruirá a la humanidad con un diluvio. Entonces, ¿qué cambió exactamente la mente de Dios? Al leer Génesis 8 comenzamos a ver una dinámica muy interesante que nos conecta de nuevo con la narrativa de la creación. Al comparar junto con Génesis 1, comenzamos a entender que el diluvio fue un vehículo para llevar a Noé a un nuevo mundo que era muy diferente al mundo en donde Adán creció. Nos da la sensación de que la creación fue renovada y ya no opera bajo las mismas reglas que antes. Y se acordó Dios de Noé y todas las bestias y todo el ganado que estaban con él en el arca, y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y descrecieron las aguas. ¿Qué es lo que te recuerdan estos textos? Cierra los ojos por un segundo y trata de visualizar el comienzo de la creación. Se nos dice al principio de todo que no había nada. No había nada más que agua. Había agua del cielo y agua de abajo, chocando uno contra el otro, y en medio de todo eso estaba el Espíritu de Dios, listo para dar al cosmos una función. Y la tierra estaba sin orden y vacía, había tinieblas sobre la faz del océano, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Al igual que en la narrativa de la creación, el Espíritu de Dios ya está sobre la faz de las aguas. Las aguas que están vacías y sin forma son las que Dios trajo al diluvio, el día 17 del mes segundo del año 600 de la vida de Noé. En este día fueron rotas todas las aguas del gran océano y fueron abiertas las ventanas de los cielos, y hubo lluvia sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Las aguas crecieron y se incrementaron tanto sobre la tierra que el arca flotaba sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron tanto sobre la tierra que las montañas más altas debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Las montañas fueron cubiertas y las aguas crecieron 9 metros por encima. En otras palabras, el diluvio fue traído de dos maneras: aguas del cielo y aguas de abajo. La tierra estaba volviendo a su estado caótico original, y ahora, cuando la creación se está preparando para reiniciar, Dios comienza a separar una vez más las aguas. Fueron cerradas las aguas del océano y las ventanas de los cielos, y se detuvo la lluvia de los cielos. Las aguas decrecieron gradualmente sobre la tierra, y después de 150 días, las aguas habían menguado. Las aguas se separan entre sí. Las aguas de abajo y el agua de arriba ya no se están estrellando entre sí mismas. Retroceden para revelar la tierra firme, la creación nueva que Dios ha hecho. Dios incluso restablece la misma bendición que se le dio a Adán. Noé ahora sigue siendo el nuevo prototipo de Adán. Está recibiendo el mandamiento de multiplicarse. En otras palabras, la historia del diluvio no era realmente sobre la corrupción de la humanidad, sino sobre la corrupción de la tierra. Escucha atentamente lo que Elohim le dice a Noé cuando le dijo por primera vez lo que venía a ese mundo. Y la tierra estaba corrompida delante de Elohim, estaba llena de violencia, y Dios miró la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Elohim le dijo a Noé: he decidido el final de toda carne, porque la tierra está llena de violencia por culpa de ellos. He aquí que los destruiré junto con la tierra. ¿Lo escuchas? Tierra esto y tierra aquello. La tierra que Dios había creado estaba corrompida. Ya no era como la tierra que originalmente le fue dada a Adán. Simplemente no era la humanidad lo que se había corrompido a sí mismo, sino que también la tierra misma se había seguido, y como resultado toda ella necesitaba ser destruida. El diluvio fue necesario para llevarnos a una nueva tierra, una tierra que no se corrompía tan fácilmente como antes. Pero, ¿por qué es este el caso?
Cuando comenzamos a construir ciudades, ¿alguna vez has notado cómo la tierra se adapta a nosotros? Creamos estos gigantescos monumentos con la esperanza de que tengan nuestros nombres recordados para siempre. Creamos problemas en nuestro entorno, como la deforestación, todo para sostener nuestra vida moderna. La tierra y sus habitantes naturales se han adaptado a nosotros para que florezcamos. Hemos hecho que muchos animales se extingan, todo para la supervivencia humana. Este es el mundo que Dios nos ha dado. Se adapta a nuestras necesidades. El mundo que era antes del diluvio, sin embargo, no era así en absoluto. Cuando Dios le dio a la tierra a Adán, era susceptible a nuestros pecados. Cuando Adán peca, su castigo estaba unido a la tierra que caminaba. Porque obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comas de él. Sea maldita la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo. La semana pasada exploramos el castigo de Adán. Antes de la caída, Adán era como los animales en el jardín. No tenía que trabajar ni cultivar nada, pero una vez que había comido de la fruta, era la suerte ahora lo que te determinaba si tenía una buena cosecha. Trabajaba para comer y en sus últimos días volvería a su estado original, polvo. Dios no maldijo a Adán, sino que maldice a la tierra. Más tarde Dios vuelve a maldecir la tierra una vez más a causa de Caín. No importa cuánto trabajaba la tierra no produciría para él. Caín, el hombre que dio fruto a Dios, el granjero, ahora no podía continuar con su profesión. Sus descendientes también serían maldecidos desde la tierra, y vemos que esto sucede en sus genealogías. Pero no era solo el hombre el que había corrompido a sí mismo, era todo en la tierra lo que se había corrompido, y asimismo, tanto el hombre como la bestia se habían corrompido a sí mismo. Como resultado, todo tenía que irse. Realmente no sabemos lo que hicieron los animales, pero cuando leemos la Torá, podemos tener una buena idea de lo que había sucedido. La Torá compara la tierra de Israel con el jardín de Edén. Al igual que el jardín, la tierra se le ha dado el poder de vomitar cualquier cosa que se ha corrompido. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando Moisés estaba recibiendo la ley, especialmente las leyes de la sexualidad, se nos dice un acto específico que contamina la tierra. Si alguno tiene cópula con un animal, morirá irremisiblemente. Matarás también al animal. Si una mujer se acerca a algún animal para tener cópula con él, matarás a la mujer y el animal. Morirán irremisiblemente, su sangre serán sobre ellos. Guardarán pues todos mis estatutos y mis decretos y pónganlos por obra. Así no los vomitará la tierra a la cual yo los llevo para que habiten en ella. La tierra nos vomitará si participamos en estos actos degradables. Al igual que el cuerpo humano necesita desecharse de las toxinas cuando está enfermo, este acto degradable también era una enfermedad para la tierra, y la única forma de deshacerse de ella era matándolo. Fue a través de la muerte que la tierra podía regresar a su origen. En otras palabras, el diluvio había llegado porque la humanidad había comenzado a hacer esto con los animales. La protección de Dios había sido despojada de la tierra y necesitaba sanar. El diluvio fue una transición de poder. Dios todavía operaba en este mundo, pero ahora los hombres tenían control total en este nuevo mundo mientras Dios operaba detrás de las escenas. Dios fue el que cierra la puerta, y ahora es Noé quien abre la puerta a un mundo que no era tan delicado como lo que había conocido anteriormente. No volveré jamás a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el instinto del corazón del hombre es malo desde su juventud. Tampoco volveré a destruir todo ser viviente, como he hecho. Mientras exista la tierra, no cesará la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. La palabra de Elohim a Noé indica que las inundaciones del pasado nunca volverán a llegar. En este rehacer, Dios no está diciendo que el pecado ha sido eliminado. El pecado sigue siendo un problema. Sin embargo, elegirá a un hombre que será un ejemplo para el resto de nosotros en cómo vivir una vida justa. Así como Elohim da el mandamiento de ser fructífero a los animales primero,
En esta nueva narrativa de la creación, los animales nuevamente son los primeros en recibir el mandamiento. Sal del arca tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Saca todos los animales de toda clase que están contigo, las aves, el ganado, los reptiles que se desplazan sobre la tierra, que se esparzan por la tierra, que sean fecundos y que se multipliquen sobre la tierra. Es solo después de que Noé ha ofrecido un sacrificio a Elohim que los hombres reciben la bendición de multiplicarse. A diferencia de la narrativa del jardín, ahora es el hombre que tiene pleno dominio sobre la tierra. Sin embargo, este dominio es más oscuro. El hombre y la bestia vivieron en armonía en el jardín, comieron lo mismo. Sin embargo, en este nuevo mundo los animales temerían al hombre más que nunca. Antes del diluvio, a los animales y los hombres solo se les permitía comer frutas y verduras. Fue solo después del diluvio que ahora se nos da el mandamiento de comer carne. El temor y el miedo de ustedes estarán en todos los animales de la tierra, en todas las aves del cielo, en todos los que se desplazan de la tierra y en todos los peces del mar. En sus manos son entregados. Todo lo que se desplaza y vive les servirá de alimento. Del mismo modo que las plantas les doy todo. Pero solo porque hemos sido promovidos a propietarios, eso no significa que podemos vivir de la manera que queramos. En este nuevo mundo se nos da dos reglas distintas que no se nos permite hacer. Pero no comerán carne con su vida, es decir, su sangre, porque ciertamente por la propia sangre de ustedes pediré cuentas. Pediré cuentas a todo animal y al hombre. Yo pediré cuentas a cada uno por la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, su sangre será derramada por hombre, porque la imagen de Dios Él hace al hombre. La primera diferencia de este mundo se correlaciona con la forma en que consumimos animales. No se nos permitió consumir sangre. Un par de comentaristas han interpretado que significa que no se nos permite comer carne con un pulso. Esta había sido probablemente una de las razones por la que Dios destruye la humanidad en primer lugar. Esta misma ley fue restablecida nuevamente en Hechos 15. Fue un precursor para nosotros vivir una vida más santa mientras aprendíamos el resto de la Torá paso a paso. Antes del diluvio, los actos despreciables de los humanos se extendían a la forma en que trataban los animales. Serían sacrificados a sus dioses de la manera más perversa. Mientras todavía estaban vivos, eran consumidos. Por lo tanto, la crueldad es algo que Dios está prohibiendo al hombre en este nuevo mundo. E incluso vemos ecos de esto más tarde en la Torá, donde se cuida la forma en que consumimos los animales. La sangre del animal era vista como su alma. Al igual que vimos la semana pasada, los animales como Adán también fueron hechos de la tierra. Comer carne no era un derecho, sino un privilegio. El segundo es un restablecimiento de Génesis 2. Cuando Dios crea a Adán por primera vez, lo hizo a su imagen. Es ahora aquí donde se nos dice una vez más que el hombre es la imagen de Dios. No debemos matar por deporte o venganza. En este mundo es ojo por ojo. Puedes matar para comer, pero cualquier otra cosa está visto mal. He aquí, yo establezco mi pacto con ustedes, con sus descendientes después de ustedes, y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, ganados y todos los animales de la tierra que están con ustedes, todos los que salieron del arca, todos los animales de la tierra. Yo establezco mi pacto con ustedes. Ninguna carne volverá a ser exterminada jamás por las aguas del diluvio, ni habrá otra vez diluvio para destruir la tierra. Y dijo Elohim: esta será la señal del pacto que establezco entre ustedes y yo, y todo ser viviente que está con ustedes por generaciones para siempre. Pongo mi arco en las nubes como señal del pacto que hago entre yo y la tierra, y sucederá que cuando yo haga aparecer nubes sobre la tierra, entonces el arco se dejará ver en las nubes. Me acordaré de mi pacto que existe entre yo y ustedes, y todo ser viviente de toda clase, y las aguas no serán más un diluvio para destruir toda carne. Cuando el arca aparezca en las nubes, yo lo veré para acordarme del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente de toda clase que está sobre la tierra. Entonces dijo a Noé: esta será la señal del pacto que establezco entre tú y yo, toda carne que está sobre la tierra. ¿Cuál es el final o la conclusión de la creación? Una vez que Dios había terminado con su creación, el día séptimo descansa de todo trabajo. Él estableció el sábado para que lo recordemos. Al leer la conclusión de la historia de la recreación, el pacto que Dios hace con los hombres es el arco iris. ¿Qué es exactamente el sábado? La tierra nos da dos razones para guardar el Shabbat. Es para recordarnos que Dios trabajó durante 6 días y en el séptimo día descansó. ¿Qué significa exactamente trabajar? Hay dos tipos de trabajo en este mundo. Ambos son diferentes.
A uno se les permite hacer en Shabbat y el otro no. Cuando Dios estaba trabajando para hacer un santuario para nosotros, ¿qué hizo exactamente? Él estaba organizando el cosmos, dándoles un propósito, estaba creando vida. Por lo tanto, trabajar en el día de reposo puede verse como creatividad. Cuando creas algo, estás trabajando. Puedes mover una silla de un lugar a otro. Puedes dar un paseo por Shabbat. Sí, este es trabajo, pero no es crear. Este trabajo está permitido porque no hay ningún propósito. Pero ser creativo en Shabbat, como cocinar una comida, está visto mal. ¿Quiénes somos nosotros para crear cuando Dios mismo dejó de crear en Shabbat? Rashi afirma que hubo algo que Dios creó en el séptimo día. Fue descanso. El descanso es el final para trabajar. ¿De qué sirve trabajar si no hay recompensa? 2. Una vez fuimos esclavos en Egipto. Trabajamos día y noche sin compensación. Pero ahora que Dios nos sacó, somos libres de disfrutar del trabajo que hemos hecho. El trabajo ya no carece de sentido, tiene un propósito. Pero incluso entonces todavía necesitamos descansar para recordarnos a nosotros mismos que hay más en la vida que solo el trabajo. Y vi que la gente por envidia trata de triunfar y ser mejor que los demás. No les gusta que los demás tengan más que ellos. Ellos tampoco tienen sentido. Es como tratar de atrapar el viento. Algunos dicen que es tonto cruzarse de brazos y no hacer nada, que si no trabajas morirás de hambre. Quizás esto sea cierto, pero creo que es mejor estar satisfecho con lo poco que tienes que estar siempre luchando para conseguir más. Comprobé algo más que no tiene sentido. Hay gente que no tiene familia, ni un hijo, ni un hermano, y aún sigue trabajando muy duro. Nunca está satisfecho con lo que tiene, trabaja duro y no se detiene a preguntarse, ¿para qué estoy trabajando tan duro? ¿Por qué no he disfrutado de la vida? Eso tampoco tiene sentido. Entonces, si la creación refleja el relato del diluvio, ¿qué representa entonces el arco iris? Es este nuevo Shabbat mundial. El Shabbat fue dado como un símbolo de que Dios había terminado de crear. Pero hay dos caras en una moneda. ¿Qué es lo opuesto a crear? Destrucción. La inundación fue traída para destruir. El arco iris entonces representa que mientras la tierra permanezca en pie, Dios nunca más la destruirá con agua. El arco iris en sí mismo nos da un comentario adicional sobre lo que nunca debemos hacer en Shabbat: poner fin a una vida. E incluso el Mesías sanaba a los enfermos en Shabbat, no porque lo estaba violando, sino porque salvar una vida era una parte esencial en Shabbat. Pero como vimos en la narrativa de la creación, todo estaba bien al principio, pero también hay ecos de la caída en la viña de Noé. Y en última instancia, como toda la humanidad cae, también caen en la Torre de Babel. Solo que esta vez, Dios ha elegido a un hombre que finalmente será un ejemplo para el resto de nosotros.